Dios les bendiga esta mañana, hermanos. ¿Cuántos vienen a adorar a Dios en esta mañana? Aunque no sean muy motivados esta mañana, algo les pasa. A ver, ¿cuántos vienen a buscar la presencia de Dios? ¿Cuántos vienen a alabar a Dios? How many of you here to worship God this morning? I believe that God is taking us into a new season. Yo creo firmemente que Dios nos está llevando a una temporada nueva. Y cuando Dios nos lleva a una temporada nueva, quiere decir que va a haber unción fresca, quiere decir que va a haber algo nuevo. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a alabar el nombre del Señor en esta mañana. ¿Cuántos creen que su gracia es suficiente en su vida? How many believe that God's grace is enough in your life?
Hallelujah. I said, hallelujah. I mean, you know that there is nothing impossible for God. ¿Cuántos saben que no hay nada imposible para Dios? Así como que dicen amén, pero no me están diciendo la verdad. ¿Cuántos saben que no hay nada? No es de que lo crean, no, es que no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos lo saben? How many of you know it's not about you believing it or not? It's the fact that there is nothing impossible for Him. Vamos a cantar. En ti todo lo puedo, todo es posible, si la fuerza tú me das, nada es imposible. En ti tus ojos se abren, cadenas rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible.
ti todo lo puedo, todo es posible. Si la fuerza tú me das, nada es imposible. En ti los ojos se abren, dejan corona y lo viviré por ti. Nada es imposible. Yo creo en ti, creo en ti. Yo creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Oh, creemos en Cristo. ¿Cuántos creen en Él en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. El enemigo muchas veces viene a querer desanimar al pueblo de Dios. Pero dice la palabra de Dios que más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Sí, amén. Yo no sé cuántos en verdad lo creen en esta mañana. Yo no sé cuántos de verdad saben que Dios está a nuestro lado. Amén. Hemos visto muchas veces el poder de Dios manifestarse en este lugar. Y para mí eso es una prueba, es suficiente prueba de que Dios está en el asunto. Amén. Sí, amén. Many times the enemy comes to discourage the people of God, but we know that God is in our side. We've seen the power of God be manifested in this place before, and to me that's enough proof that God is behind all this. To me that is proof that God approves of each one of you being here worshiping Him. I want us to take that verse again, that bridge, and sing I believe, because I think this is a time to believe. This is a time to believe in God's power. This is a time to have faith. Este es el tiempo de activar la fe. Vamos a tomar ese puente otra vez y decir, creo en ti. ¿Cuántos quieren creer en Dios en esta mañana? Come on, let's sing it one more time. Say, because I believe in you, and I believe, and I believe in you. I believe, sing it out. I believe, we believe, Lord. You gotta creo en ti. Yo creo en ti, Cristo. Creo en ti. 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 Y te doy gloria, te doy gloria por todo lo que haces. Te doy gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, te doy gloria. Te doy gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso y cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz. Vamos a hacer una vez más. Y cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso y cuán glorioso eres, Jesús. Fue tu poder, fue tu cruz, la que me salvó. Eres
I wish I had a witness this morning, someone that just witnessed of His goodness. I know there's a person here that can witness God's goodness, God's mercy. There's a song, at the end of the song it says, surely your goodness and your mercy will follow me. How many of you can testify that this morning, that His goodness and His mercy follows you everywhere you go? Amen. We don't really practice this song that just came to my heart right now, but right there where you're seated, I don't want you to get tired too much. Just worship with me this morning. God is looking for someone, for people to say, I give myself away. Come on, can you just sing that with me? Say it to the Lord. I give myself away so you can use me. You say that. I give myself away. Yes, Lord. I give myself away so you can use me. Come on, say it. I give myself away. I give myself away so you can use me. Say, here I am, here I stand, Lord. My life is in your hands, Lord. We come to you. We give ourselves to you, Lord, as a living sacrifice. Church, say, I give myself away. Can somebody just worship the band and say, I give myself away so you. Come on, let's look for a generation who will say, I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. And we say yes. Say yes, come on. Yes. Yes, oh yes. What do you say, church? And we say yes. That's all you have to say this morning. Just say yes. Yes. Yes, oh yes. Come on, that's the word of agreement between heaven and earth. We say yes. What do you say, church? Yes. Yes, oh yes. We say yes. What do you say? Yes, oh yes. We say that's all you have to say. Just worship. Yes, Lord. I give myself away. Come on, church. Give yourself away this morning. I give myself away so you can use me. Dios busca personas que se entreguen en esta mañana. Amén. La letra de este canto traducida al español dice, me entrego a ti para que tú me uses. Yo pienso que esta generación necesita ser usada por Dios.
I strongly believe that this generation needs to be used by God, just like the song says, I give myself away so that you can use me. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha, pero los obreros pocos. En esta mañana vamos a decirle al Señor que nos use. Si el Señor nos llama, nosotros vamos a decir que sí. ¿Cuántos van a decir que sí a la voz de Dios? Aleluya. Diga conmigo, digo sí, 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 Dios, sí. ¿Qué le dices? Digo sí, digo sí, Dios, sí. Somebody give God praise this morning. Aleluya. Gloria. Sometimes it's hard to feel God's presence. I think I've used this reference before a couple of times. But the way we are sometimes, me imagino a veces de la manera que lo relaté una vez. Digo, ahorita dije en inglés que a veces es difícil sentir la presencia de Dios y más cuando uno está pasando por problemas. Pero me recuerda la vez que la mujer que tocó el borde de su manto, ella no podía, ella estaba entre la gente. Me imagino que ella estaba empujando gente para llegar a la presencia de Jesús. I imagine that woman that touched the hem of his garment. I imagine her just pushing people away so she could just get to Jesus. I feel that that's what we need to do sometimes. A veces no sentimos la presencia de Dios porque necesitamos hacer eso. Necesitamos extender nuestra mano y alcanzarlo. Para mí, la gente que estaba en el camino de esta mujer que quería tocar el borde de su manto, porque ella misma dijo, sin tan solo tocar el borde de su manto, yo me imagino, esa gente simboliza todos los problemas que hay en tu vida, todas las barreras que están entre Dios y tú, todas esas barreras que se atraviesan en medio. Eso es lo que la gente que estaba en medio simboliza. A veces tú tienes que empujar esas barreras, esa gente, esos problemas, tienes que empujarlo a un lado para llegar a la presencia de Jesús y sentirlo. Yo no sé qué es lo que sientes tú esta mañana. I don't know what you're feeling this morning. I don't know if you're feeling the presence of God. I don't know if you're here wanting to feel His presence. But I encourage you this morning, just stretch your hand to Jesus. Just reach out to Him. Muchas veces esperamos sentir algo antes de adorar a Dios. Pero para sentir algo tienes que adorarlo primero. Para sentir algo tienes que alcanzar el borde de su manto. I know I'm talking to somebody here this morning. Le estoy hablando a alguien esta mañana. ¿Dónde estás? Vamos a
Vamos a decirle a Dios que estamos aquí para adorarte. Tú dile con tu boca, dile: vine a adorarte, vine a postrarme, a declarar que tú eres mi Dios. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Say, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're all together. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Puedes decírselo una vez más: vine a adorarte. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que tú eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres hermoso para mí. Escucha estas palabras. Eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver mi corazón adorar tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Díselo: vine a adorarte, hoy no vengo a mostrarme, Señor, vine a decir que solo tú eres grande, solo digno, eres asombroso para mí. Here I am to worship, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. I'll never know, and I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. Nunca sabré cuánto costó ver mi nada sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi nada sobre esa cruz.
eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Dios les bendiga a todos en esta mañana. God bless everybody this morning. En esta mañana estamos teniendo el servicio un poco diferente. This morning we're having service a little bit different. Va a ser un servicio bilingüe It's going to be bilingual service. y por todo el mes de mayo lo estaremos haciendo así. And it is going to be that way for the rest of May. Y estaremos orando a Dios And we're going to be praying to God para ver qué es lo mejor para esta iglesia. to see what's best for this church. Así que ayúdenos a orar So help us pray, y denos opiniones también. and we're open to suggestions as well. Vamos a estar un momento más puestos en pie y buscamos en la palabra de Dios. As you're standing, let's look in the Word of God. En el libro de Mateo, capítulo 20, Matthew chapter 20, verso 8. verse 8. Mateo capítulo 20, el verso 8. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. And the Word of God says, Matthew 28, that evening he told the foreman to call the workers in and pay them, beginning with the last workers first. Amén. Antes de sentarse, tome un segundo y haga una oración y dígale a Dios: háblame en esta mañana. Before you sit, go ahead and pray and ask God to speak to you this morning. Amén. Padre, en estos momentos estamos delante de tu presencia y Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, Padre. Habla nuestras vidas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares? When we have your seats, En esta mañana el tema de este mensaje va a ser la hora cero. the theme this morning is going to be the 0 hour. Y usted va a decir: en el reloj no hay ninguna hora cero. And you might say, well, on the clock there's no 0 hour, Pero sí existe la hora cero. but there is such a thing. Hemos visto cuando se va a acabar el año, por ejemplo, We see, for example, when it's the end of the year, que comenzamos a contar los últimos segundos. that we start counting down the last Y seconds. estamos contando 5, 4, 3, 2, 1, 0. We count down 5, 4, 3, 2, 1 till 0. Y esa es la hora importante, la hora cero. And that's the important hour, the hour 0. Cuando por primera vez fue un cohete a la luna. The first time they sent somebody to the moon, Yo me acuerdo, mi papá estaba frente al televisor. I remember my dad was in front of the TV, Yo era una bebé apenas. and I was a young infant, Mi hermana ni nacía todavía. and my sister wasn't born yet. Pero sí se estaban contando los números también así. But they were also counting down the Se numbers contaba, ¿verdad?, de mayor a menor. from biggest to smallest. Y cuando decía la hora cero, And when we reached 0, fue cuando el cohete salió para la luna. so the ship went up. Así que la hora cero So that 0 hour, enseña que se acabó el tiempo. it shows that time is up. Y se marca siempre con un acontecimiento muy importante. And it's always marked by some important event. En esta mañana vamos a estar predicando So this morning we're going to be preaching de una parábola, of a story una historia, que Jesús la predicó en sus últimos días en la tierra. that Jesus preached in his last days on earth. La predicó en su último viaje a Jerusalén. He preached it on his last trip to Jerusalem. Ya Jesús estaba para ser crucificado. Jesus was already about to be crucified. Y fue cuando predicó esta historia. And that's when he preached this story. Así que era importante esta historia, So it was an important story porque ya se iba a ir al cielo. because he was about to go to Y heaven. quería enseñarnos esta enseñanza. And he wanted to show us this story. ¿Qué era el propósito de esta historia que predicó Jesús? What was the purpose of this story that Jesus El preached? propósito de esta historia The purpose of this story es que nosotros aprendamos a servir.
is that we learn how to serve, y que sirvamos con gratitud. and that we serve with gratitude, También que nosotros reflexionemos that we may also reflect sobre el compromiso personal que tenemos, for our commitment, personal commitment, no con los hombres, not with man, sino con Dios, but with God, y a través de toda nuestra vida. and throughout the rest of our lives. En esta mañana vamos a estar hablando So this morning we're going to be talking about del reino de los cielos. the kingdom of heaven. Y dice la Biblia que el reino de los cielos And the Bible says that the kingdom es semejante a un padre de familia is just like a father of a family que salió por la mañana that left in the morning a contratar trabajadores to find workers, y durante todo el día and throughout the whole day estuvo contratando he trabajadores. was looking for workers. Quizás a primera vista usted va a decir, no entiendo esto. You might say, well, that doesn't make sense. ¿Cómo es posible que el reino de Dios se compare a un padre de familia? How is the kingdom of heaven compared to a father of a family? Pero esto pasó por la mente de Jesús But this went through Jesus' y mind, Jesús lo entendió and he y understood, Jesús quiere que tú y yo lo entendamos. and he wanted us to understand. Así que este padre de familia So this father of a a las family, 6 de la mañana at 6 in the morning, comenzó a buscar trabajadores. he started to look for workers. No esperó que los trabajadores vinieran. He didn't wait for the workers to come to Él fue him. a buscar los trabajadores. He went out and looked for them. De la misma manera In the same que way Dios no esperó que tú vinieras that God didn't wait for you ni to que yo come viniera. or I to come, Él fue a buscarte he went to look for y you. Él te encontró And he found y you, Él te unió a su iglesia. and he put you together in this family. Así que a las 6 de la mañana So at 6 in the morning, este padre de familia this father fue a buscar trabajadores went to go find workers. y les dijo, les voy a pagar un denario o una moneda que valía 4 gramos de plata. He was gonna pay them a certain amount of silver, Y esta moneda and this coin, era lo que se pagaba it was used. por un día completo de trabajo. It was used as a wage for working all day. Así que había un contrato So there was a contract, y había una paga también. and there was a salary too. Y yo quiero decirte que cada uno de nosotros And I want to say that each and every one ha of sido us, llamado, we have been called, ha sido contratado we have been contracted, y también tenemos una paga. and we also have a salary. Pero nuestra paga But our salary, no está acá en la tierra. it's not here on Si earth. usted la está esperando acá, If you're waiting for your usted pay espera here, muy poco. you're expecting too little. Espere esta paga del reino de los cielos. Expect your pay in heaven. Espere vida eterna. Expect eternal life. Espere una corona sobre su cabeza. Expect a crown over your head, Espere encontrarse con el Señor. and be able to see Y Jesus, espere reinar juntamente con el Señor. be together with Jesus in heaven. A las 9 de la mañana, At 9 in the morning, este padre de familia this father siguió buscando más trabajadores was looking for more workers, y se fue hasta la plaza del pueblo. and he went to like a plaza in the town, Y allí se encontró una gente que estaba sentada. and he found some people there that were sitting down. Estaban allí sin hacer nada. They were there without doing Y anything, este hombre no le hizo preguntas. and the man didn't ask him No los anything. cuestionó tampoco, He didn't question them either. sino que los contrató He got them, he contracted y them, también les prometió una paga. and he also promised them a salary. Muchos de nosotros cuando Dios nos encontró, Many of us, when God found us, estábamos viviendo vidas sin propósitos we were living lives without a purpose. y Él no nos hizo preguntas, He didn't ask us questions, sino que nos contrató, but he contracted nos us. llamó He called us, y también nos ofreció la misma paga. and he also offered us a pay. A las 12 del día At 12 in the afternoon, volvió a salir a buscar otra vez más trabajadores he went back out to look for more workers, y encontró más trabajadores and he found more workers, y los contrató. and he contracted them. A las 3 de la tarde At 3 in the afternoon, también volvió a buscar más trabajadores he went out and did the same thing, y encontró más gente and también he found more y people, los contrató. and he contracted Yo them. no sé si usted mira lo que está sucediendo en este padre de familia, I don't know if you realize what's happening with this man, pero yo veo un hombre con un propósito.
But I see a man with a purpose. Y el propósito era encontrar And trabajadores. his purpose was to find and Y el hire workers. propósito era contratar esos trabajadores. Contract and hire those workers. Yo veo también esto en Dios. I see this in God as El well. propósito de seguir llamando. The purpose to keep calling, El propósito de seguir contratando. to keep hiring and Y contracting el people, propósito de seguir diciendo, and to keep saying, yo tengo una paga para I ustedes. have a pay for you. No es gratis. It's not free. Hay una recompensa, iglesia. There's a reward. Vamos a tener mucho dolor en esta tierra, problemas, aflicciones. We're going to have a lot of problems and conflicts in this earth. Pero el Señor está con nosotros But God is with us, y nos promete and He promises vida eterna. eternal life. Solamente Él te lo puede ofrecer. Only He can offer this, Y Él te lo está ofreciendo, vida eterna. and He is offering you that today. Ya cerca de las 5 de la tarde, So close to 5 p.m., usted diría, ya no se puede contratar a nadie, you would think, okay, you can't really hire porque a anybody, las 6 es cuando se le va a pagar. because at 6 is when they get paid. Pero la mentalidad de este padre de familia era diferente, But his mentality was a little different, porque a las 5 de la tarde because at 5 p.m., dice que todavía fue a buscar más he trabajadores still went and looked for more workers, y encontró algunos que estaban desocupados. and he found some, Y a esto sí le hizo una pregunta. and for these he did ask a Y question. le preguntó por qué están ahí desocupados. He asked, why are you guys there just doing Y él anything? le dijo, porque nadie nos ha contratado. Because nobody has hired us. Y él los contrató. And he hired them, Y les prometió también and he also el promised mismo pago que a los que empezaron a las 6 de la mañana. the same pay than from those that started at 6 in the morning. Yo no sé si usted piensa que es justo o no es I don't justo, know if you think that's fair or not. pero él le iba a dar el mismo pago que los que habían trabajado todo el día. He was going to pay them just as those that had worked all day. Cuando llegó la noche, When night time came, ya se acabó el tiempo, time is up, llegó la hora cero, hour zero is here, ya eran las 6 de la it tarde, was 6 in the afternoon, ya no se le podía pagar a nadie. nobody else could get paid. Así que aquel padre de familia So that man, that father, ya no contrató a nadie, he didn't contract or hire pero anyone, comenzó a pagar a cada uno de ellos but he started to pay each and every one of them. aquella moneda de plata que le había prometido. That silver, that coin that he had promised Y them. esa moneda era el salario de un día. And that silver was the salary of one day. Y siempre que se menciona esa moneda en la Biblia, And every time the word mentions that silver coin, representa vida it eterna. represents eternal life. Así que Él les pagó, So he paid them, les pagó a he todos. paid all of them, Y escucha esto, iglesia, and listen to this, empezó a pagarle a los últimos que había contratado, he started paying the very last ones that he had a hired, los que solamente habían trabajado una hora. those that had just worked for 1 hour. Y así le fue pagando a todos, And like that he kept paying hasta everybody los que else, había contratado en la mañana. all the way till the ones that Hay worked in the cosas que morning. Dios va a hacer que yo no entiendo. There's things that God's going to do that I'm not going to Hay cosas understand. que Dios va a hacer que tú no entiendes. He's going to do things that you're not going to Pero understand. no trates de entender a So Dios. don't try to understand it. Es necesario que tú y yo le sirvamos, It's necessary that we just serve que Him, nosotros creamos en Él that we believe in Him, y entendamos que Él es el Señor. and understand that He is God. Y no tiene que explicarnos todas las And He cosas. doesn't need to explain everything to us. Si tú quieres explicaciones de Dios, If you want an explanation from Él God, te las va a dar un día. He's going to give them to you one day. Pero en estos tiempos, But during these times, dice la Biblia en 1 de Corintios 13, and it says in 1 Corinthians 13, que nosotros vemos a Dios that we see God por un espejo oscuro, through a dark mirror, pero un día but one day lo vamos a ver cara a cara. we'll see Him face to face. Así que deja las preguntas en esta hora So leave aside your questions y right now camina en fe. and just walk in faith. Un día cuando te encuentres con Dios, One day when you see God, entonces vas a poder hacer esas you'll be able preguntas. to ask Him those questions. ¿Cómo vamos nosotros a aplicar esto a nuestro tiempo? How are we going to apply this to our time right Yo now? quiero decirte que en el reloj de Dios In God's clock, también se han ido contratando diferentes trabajadores people have also been contracted and being hired en diferentes horas. in different hours. Y han sido horas muy importantes en el reloj de And Dios. they have been very important hours in God's clock. Yo quiero que tú te imagines el reloj de Dios. I want you to imagine God's clock.
No te lo vas a imaginar pequeño. You're not going to imagine a little clock. Imagínate un reloj muy grande en esta mañana Imagine a very big clock que va a marcar las mismas horas that's going to mark the same hours que hemos estado hablando en este día. that we have been talking about today. La primera hora que el padre de familia salió a buscar trabajadores That first hour that family man went out, fue a las 6 de la mañana. it was at 6 in the morning. Yo quiero decirte que en el reloj de Dios I want to say that in God's clock, también existieron las 6 de la mañana. there also existed a 6 a.m. Fue el primer llamado que Dios hizo a la humanidad. It's the first calling that God gave to humanity. Fue cuando Dios llamó a los patriarcas It's o a los padres de familia. when He called all the men of the family. El primer llamado que Dios hizo The first calling that God did, no fue a reyes, it wasn't kings, no fue a profetas, it wasn't prophets, fue a los padres de familia. it was to these men, these family men. Si usted se fija en la palabra de Dios, If you see in God's word, eran los padres de familia, it was these family men donde Dios le daba las instrucciones. where God would give them instructions. Ejemplo de esto, For example, Moisés. Moses. Dios escoge a Moisés, God chose Moses, un padre de a familia, family man, y le da instrucciones a Moisés. and He gives him instructions. Y yo quiero decirte que cuando Dios llamó a Moisés, And when God called Moses, Moisés al principio no quería responder a aquel llamado, he didn't want to respond to that calling. porque creía que no iba a poder con la responsabilidad. He didn't think he could handle the responsibility. Pero cuando Dios te llama a un trabajo, But when God calls you to a job, Dios te prepara para ese trabajo. He's going to prepare you for that job. Y Dios te capacita para que tú lo hagas con propósito. God gives you the ability to be able to do that job. Moisés tenía un impedimento físico. He had a speech impediment. No podía hablar bien. He couldn't talk very well. ¿Cómo voy a hablar a las multitudes How am I supposed to talk to people? si no me van a entender lo que I'm not hablo? even going to understand what I say. Cuando Dios te llame, But when God calls you, Dios se va a encargar He's going to de take que care aquellas cosas que tú tienes que no sirven those things that you have that aren't that good. van a comenzar a servir. They're going to start to work better. Y Dios te va a usar aunque tú tengas impedimentos físicos. And He's going to start using even when you have certain disabilities. Así que a las 6 de la mañana en ese reloj, So at 6 in the morning in that clock, Dios llamó padres de familia. God started calling family men. Pero no se pudo lograr el propósito. But it wasn't able to reach the purpose. La gente seguía pecando. Men kept sinning. Así que existieron las 9 de la mañana también en el reloj de Dios. So there was also a 9 a.m. on God's clock. Y es cuando Dios llama entonces los jueces. And that's when God calls the judges. Los jueces iban a gobernar el pueblo de The Dios. judges were going to govern the people. Dios iba a darle instrucciones a su pueblo God was going to give instructions to His a people través de los jueces. through the judges. Hay muchos jueces, hubieron muchos jueces. There were many judges, Pero quiero mencionarte uno solamente en esta and mañana. I'm going to mention one this morning. Y fue a Samuel. It was Samuel. Cuando Dios llamó a Samuel, When God called Samuel, también Samuel pensó en primer momento, no voy a poder. he also thought the same, that he wasn't going to be able to. ¿Por qué? Porque se había criado en un mal ambiente. Because he grew up in a bad home. No había tenido un buen ejemplo en el hogar donde él vivía. He didn't have any good examples when he grew up. Y déjenme decirle, se crió en la iglesia. And it's interesting because he actually grew up in church. Vivió dentro de la iglesia. He lived in church. Y el mal ejemplo lo tenía dentro de la And iglesia. he still had that bad example in the church. Porque si usted piensa que todos los que vienen a la iglesia están bien, Because if you think that everybody who comes to church, usted se ha equivocado. you're wrong. Realmente esto es realmente como un hospital. This is like a hospital. Y unos van al hospital And you go to the hospital, y toman la medicina you take the y medicine, son sanados. and you get healed. Pero otros van al hospital But others go to the y no se hospital, toman la they medicina. don't take the Y le medicine. queremos dar la medicina, We want to give them pero no se medicine, toman la medicina. they don't want to take the Y aunque medicine. estén en el hospital, So even at the hospital, van a seguir they're enfermos. going to keep being sick. Y aunque estén en la iglesia, And even if they're in church, van a seguir enfermos. they're going to keep sick. Así que Samuel tenía un mal ejemplo. So Samuel had a bad example. Y el mal ejemplo eran los hijos del sacerdote. And those were the kids of Los hijos del sacerdote. Del ministro, del pastor. the priest. Okay, sons of the priest. Porque los hijos del sacerdote se robaban hasta la ofrenda.
Because the sons of the priest would even steal the offering. Así que era muy mal ejemplo para Samuel. So there were very bad examples for Samuel. Así que vamos a seguir caminando el reloj de Dios. So we keep going down that clock, God's clock. Porque aunque Dios llamó a los padres de familia, Because even though God called the fathers family men, Dios llamó a los jueces, God called the judges, la gente siguió pecando y pecando. the people kept sinning and sinning. Así que al mediodía en el reloj de Dios, So at noon, in God's clock, a las 12 del día, 12 p.m., Dios llama entonces a los reyes. God calls the kings. Y a través de los reyes And through the kings, es que Dios habla al pueblo. is that God's going to talk to the people. Es que Dios se le muestra al pueblo. And He's going to show Himself to the Llamó people. muchos reyes. He called many kings, Pero dentro de esos reyes que Dios llamó, but among these kings, yo quiero mencionarte a Salomón. I want to mention Solomon. Cuando Dios llamó a Salomón, When God called Solomon, era muy joven. he was very young. No tenía los 20 años cumplidos. He hadn't even turned 20 yet. Salomón cumple los 20 años, He turned 20 siendo ya rey del pueblo. once he was already king. Así que Dios llamó a un hombre sin experiencia. So God called a man without experience. Lo hizo rey He made him king, y lo puso frente al pueblo. and he put him in front of the people. Dios quiere también llamar jóvenes. God wants to also call young people. Alex mencionaba eso en el devocional. Alex mentioned that during worship. Dios está buscando gente joven. He's looking for young people. Hay muchos ministros viejos. There's a lot of older ministers. Están enfermos. They might be sick. Se están retirando. They're retiring. Están entregando sus iglesias. They're giving up their churches. Pero no hay gente joven But it's hard to find young que people sienta esa llama en su who corazón feel that fire in their heart de comenzar un ministerio. to start a ministry. Nosotros fuimos un día a predicar una iglesia We went one day to preach at a church, y el pastor muy anciano, and it was a very old casi pastor, 90 años, almost 90. sacó una llave He took out a key. y nos dijo: aquí está la llave. He said, "Here's the key. Es la llave de la puerta de la iglesia. It's the key of the church. Necesito un pastor para la I iglesia. need a pastor for this church." Nosotros no pudimos coger ese pastorado. We couldn't take that key. Ya Dios nos había hablado de esta iglesia, We had already been called to this pero church, todavía ese pastor no ha muerto but that pastor's still alive, y todavía esa llave está allí. and there's still that key Hay waiting. muchas iglesias, There's many churches, hay muchos lugares, lots of places, hay muchos sitios, iglesias, many other places, buscando obreros, buscando trabajadores. looking for workers. Así que cuando Dios llamó a Salomón, So when God called Solomon, era joven, he was young, no tenía experiencia, without experience, no había ido a la escuela bíblica. hadn't gone to seminary Pudo school. haber dicho: no sé, He could have said, "I don't know," pero respondió al llamado de but Dios. he responded to God's calling. Así que la hora de las 12 del día So this 12 p.m. fue hour, importante en el reloj de it Dios. was important in God's clock. Dios llamó reyes, God called kings, pero el pueblo siguió pecando. but God's people kept sinning. Así que se sigue moviendo el reloj de Dios. So the clock keeps going. Como a las 3 de la tarde, You reach 3 p.m. en el reloj de Dios, in God's clock. Dios no se detiene, God doesn't stop. sino que sigue llamando gente. He keeps calling people. Ya había llamado a los padres de familia, He already called the family men. ya había llamado a los jueces, He had already called the judges. ya había llamado a los He reyes. had already called the kings. Habían hecho su trabajo, They did their job, pero el pueblo seguía pecando. but the people kept sinning. Así que Dios dice: voy a llamar profetas, So God says, "I'm going to call the prophet." gente que tenía una unción especial, God, that people that had a special anointing, gente que vivía cerca de Dios, that lived close to God. gente muy simple. Very simple people. Y llamó muchos profetas. And he called many prophets. Y dentro de esos profetas quiero mencionarte uno solamente en esta And among all mañana. those prophets, I want to mention one of them, Y es el profeta Ezequiel. and that was Ezekiel. Y déjame decirte, no le fue fácil en el ministerio. And it wasn't easy for him in his Si ministry. Dios te llama al ministerio, If God calls you to ministry, te ha llamado a la profesión más santa, más sagrada que pueda haber en la He tierra. probably called you to the holiest profession in this world. Pero no te va a ser fácil. But it's not going to be easy. El ministerio a Ezequiel le costó 5 años de cárcel. It cost him 5 years in prison. Tuvo 5 años preso en Babilonia. 5 years in prison in Babylon. Y lo único que hizo fue predicar el evangelio. And all he did was preach. Yo no sé si el evangelio te ha costado algo, I don't know if the ministry has cost you anything, pero el evangelio cuesta.
but it does cost. No todos te van a mirar bien. Not everybody's going to look at you right. No todos te van a creer. Not everybody's going to believe you. No todos van a pensar que estás bien de tu mente. Not everybody's going to think that you're right in the head. Pero cuando Dios te llama, But when God calls you, Dios te va a dar victoria. God's going to give you Y victory. Ezequiel fue en una ocasión And Ezekiel went in one y occasion predicó en un lugar and he preached donde no había gente viva. when there weren't any people alive. Eran solamente muertos. There were just dead people. Y los muertos se levantaron. And those dead people rose Y los up. muertos oyeron la voz de Those dead Dios. people heard God's voice. Así que el llamado es difícil, el ministerio es difícil, Calling is hard, the ministry is hard. pero vas a ver la gloria de You're Dios. going to see God's Y glory. de eso se trata. And that's what it's all about. Así que el reloj de Dios se ha movido bastante. So God's clock keeps moving. Y todavía en ese reloj, And still on that clock, Dios se da cuenta, he realizes no fue suficiente con los profetas. it wasn't enough with just the prophets. Aún con los profetas, Even with the que era prophets, gente de oración, who were people of prayer, gente que vivía de rodillas delante de they Dios, lived on their knees before el God. pueblo seguía pecando como si nada. They kept sinning like nothing. Así que llegaron las 5 de la tarde So it came to reach 5 p.m. en el reloj de on Dios. God's clock. Y en el reloj de Dios sucede algo hermoso a las 5 de la tarde. Something beautiful happens at 5 p.m. Comienza el periodo de la gracia. It's the start of the period of the grace period. Y ese periodo lo podemos ver descrito mejor que nada en Primera de Juan 4:9. And we can see that in 1 John 4:9. Y dice en Primera de Juan 4:9 And it says, que Dios nos mostró su amor God showed us his love, enviándonos a su Hijo sending us his son, unigénito, his only son, el único que tenía, the only one he had, para que nosotros vivamos por Él. so that we could live for him. Así que estas son las horas que se marcan en el reloj de So Dios. these are the hours being marked on God's Las clock. mismas horas The same hours que aquel padre de familia that family man, salió a contratar trabajadores. he had gone out to find workers. Aquel padre de familia salió a las 6. That family man left his home at 6. Dios contrató padres de familia a las 6. And that's the time that God hired the family men. Aquel hombre salió a las 9 de la mañana a buscar trabajadores. Went out at 9 to find workers. Dios contrató jueces a las 9. And God contracted judges at 9 a.m. Aquel hombre salió a las 12 del día a buscar trabajadores. That man also went out at noon to find Dios workers. contrató reyes a las 12 del día. And God hired kings at Aquel that hombre time. salió a las 3 de la tarde a buscar trabajadores. He went at 3 p.m. to find workers. Dios contrató profetas a las 3 de la And tarde. God hired prophets at that time. Aquel hombre por última hora, And for the last hour, a las 5 de la tarde salió a buscar trabajadores. 5 p.m., he still went out to find workers. Lo último que Dios hace The last thing that God does a las 5 de la tarde en su reloj at 5 p.m. on his es clock enviar a su hijo is send out his son a la cruz del Calvario to die on the cross, a morir por ti y por mí. to die for you and me. Iglesia, Church, necesitamos en esta hora reflexionar. we need to reflect. Ya va a llegar la hora cero, The clock is counting down to the 0 hour cuando cada uno recibiremos nuestra paga, when each and every one of us will receive our pay, cuando cada uno recibiremos nuestra recompensa. will receive our reward. Pero yo quiero que tú lo entiendas en este día. But I want you to understand this morning, Estamos viviendo los últimos días en la tierra. we're living in the last days here in this earth. Lo creas o no lo creas, Believe it or not, estamos viviendo los últimos días en la tierra. the end of times. Estamos viviendo tiempos, We're living in times, y quiero mencionar tiempos difíciles. hard times. Y quiero mencionarte cosas que me pasaron esta semana, And I want to mention things that happened to me just this week que me enseñan que estamos en los últimos días. that have shown me that we're in those last days. En el día de ayer fui a la casa